Buenos días. Vamos a empezar la segunda sesión de la jornada sobre una cooperación al desarrollo con mirada de ecologismo social. Los que ya participasteis en la sesión de ayer, pudisteis ver que estuvo dedicada. ¿Sí? ¿Me oís que oía con eco? Todo perfectamente. De acuerdo, pues os estaba diciendo que vamos a empezar la segunda sesión de la jornada organizada por Amicos con apoyo de la Dirección General de Cooperación al Desarrollo sobre cooperación al desarrollo con mirada de ecologismo social. Los que estuvisteis ayer en la primera sesión del webinar pudisteis ver que se centró sobre todo en el ámbito de políticas. Hoy vamos a pasar a una segunda formato, que es mostrar algunos ejemplos de acciones que están desarrollando o bien organizaciones no gubernamentales o bien agencias internacionales o la propia agencia española para poner en la práctica las recomendaciones que estuvimos viendo ayer. En la sesión de hoy vamos a tener a 4 ponentes de perfiles distintos, pero yo quiero resaltar 2 elementos comunes de todos los ponentes. El primer elemento es que no son, digamos, en general especialistas en medio ambiente o teóricos, sino que son, como decimos en cooperación, practitioners, las personas responsables de poner la teoría en la práctica, de llevar, digamos, a la acción los planteamientos que se deciden a nivel más político o estratégico. Y el segundo elemento que quería resaltar es que son, digamos, entusiastas de este asunto, ¿no? Ayer hubo una pregunta a Maite, la responsable de estos temas de acción contra el hambre, y la preguntaban, ¿y cómo se están tomando el personal de las ONGs estos temas medioambientales? Y fue curioso porque la respuesta que hizo fue la de lo está tomando con muchísimo entusiasmo. Había gente que estaba esperando desde hace años que estas políticas se pusieran en práctica, que estaban diciendo ya es hora cuando empezamos, y ahora que se ponen en práctica, pues tienen la oportunidad de proyectar esos deseos que llevaban acumulando años. Pues yo creo que las 4 personas que tenemos hoy en el panel son de este tipo de personas entusiastas que desde hace tiempo eran conscientes de que esto había que arrancarlo y que por fin pues se han puesto a andar. Y no quiero restar mucho tiempo porque realmente los protagonistas son los ponentes y por eso pues voy a dar paso al primero de ellos. Es Arturo Angulo, de formación es ingeniero agrónomo con orientación de medio ambiente y luego hizo un título de experto en políticas públicas en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, en la Flaxo. Lleva alrededor de 15 años trabajando en el ámbito de la agricultura, especialmente en la FAO, en Angola, Centroamérica y España, y muy especialmente a los programas también vinculados entre la FAO y la Agencia Española de Cooperación, el PESA de Angola y el PESA de Centroamérica. Hasta del 2014 al 2020 ha sido el responsable de la oficina de la FAO en España y ahora sigue vinculado a la FAO y a la ECI, pero desde un puesto de consultor haciendo asistencias técnicas. Arturo, cuando quieras. Hola, muy buenos días a todos, a todas. Gracias por estar aquí y por invitarme. Y la verdad es que es un gusto. Gracias, amigos, y a todos los que estáis ahí. El punto de vista o el aporte que me transmitíais, que quería que compartiese, es, pues, como bien ha dicho Eduardo, el ir transmitiendo algunas de las intervenciones que se llevan a cabo en el terreno, pero bueno, desde un ámbito de lo multilateral y también desde el ámbito de los sistemas alimentarios y esa conexión que existe entre ellos y las cuestiones ambientales, ¿no?
Entonces, bueno, en 10 minutos, estoy mirando el reloj, es complicado y a veces uno tiene la tendencia a volver a filosofar sobre las problemáticas, que yo creo que eso ya lo hicisteis ayer, pero creo que es básico una mini contextualización de ello, ¿no? Nos encontramos en un momento claro en el que hay un diagnóstico definido sobre la insostenibilidad ambiental, pero que no siempre somos capaces de conectarlo con las cuestiones alimentarias. A veces parecen que son como universos aislados, los agricultores van por un lado, el ecologismo en teoría va por el otro, y la cuestión de la alimentación, de cómo nos alimentamos, es algo de una piedra angular de las civilizaciones desde siempre y de nuestra sociedad, aunque muchas veces esté invisibilizado y no seamos conscientes de cómo se producen las cosas. Y entonces en esto creo que es importante ser conscientes de ello, porque por lo menos veamos algunos datos muy concretos, ¿no? El 30% de las emisiones de gases de efecto invernadero provienen del sistema alimentario. Estamos perdiendo los suelos, tenemos una tercera parte, o sea, los recursos que pueden generar esa capacidad productiva en el medio plazo los estamos esquilmando, ¿no? Entonces, hay una claridad institucional, vamos, una claridad general en que el sistema no es sostenible desde un punto de vista, el sistema alimentario no es sostenible en estos momentos, tanto por su componente ambiental, pero también por su componente económica y social, ¿no? Que hay una gran desigualdad de ingresos, que la población, la pobreza en buena medida se encuentra focalizada en las zonas rurales y también por esas cosas, ¿no? Entonces, nos encontramos en ese contexto y cada vez nos hemos dado una agenda, los ODS, que son claros y que reconocen, nos dicen objetivos de desarrollo sostenible, es porque no es sostenible lo que estamos haciendo, no es un reconocimiento claro de esa realidad. Y en el ámbito multilateral eso es claro y es manifiesto, ¿no? O sea, de hecho, pues desde el ámbito multilateral se impulsó la Agenda de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que luego ha sido firmada por parte de los Estados y es un compromiso de ellos, ¿no? Pero digamos que hay una claridad en esa concepción. Entonces, ¿cómo articular, cómo poder llevar a cabo eso en la práctica, ¿no? Pues bueno, creo que ayer hablasteis más de la dimensión política. Quería comentar dos pinceladas al respecto. Una que este año se va a celebrar, y creo que puede ser de interés para el ámbito de la cooperación y para las organizaciones españolas, se va a celebrar en Nueva York, probablemente en el mes de septiembre, una cumbre mundial sobre los sistemas de Naciones Unidas sobre los sistemas alimentarios, que además el Gobierno de España está potenciando, facilitando o motivando a que ella ha estado en el origen de su gestación y creo que va a participar de una manera bastante activa. Y creemos que es un momento y un espacio muy importante para esa reflexión con una dimensión política, pero también técnica y de medidas en las que avancemos en ese camino hacia los sistemas alimentarios. Y hay muchos desafíos. El otro día escuchaba al director, a uno de los coordinadores de la cumbre, que comentaba que, por ejemplo, el sector ganadero es algo que el sistema como está actualmente pues no es sostenible por ningún lado, ¿no? Entonces, bueno, tiene que haber desde reducciones de consumo de carne hasta un replanteamiento de cómo producimos la carne a nivel global, ¿no? Desde FAO, hablo un poco desde mi experiencia y por traerlo también aquí a colación, se llevan, no es algo nuevo, ¿no? O sea, son años y años de trabajo, igual no toda la FAO en esa misma línea, pero sí partes importantes y líneas de trabajo significativas han trabajado con una perspectiva ambiental y ambiento-social, ¿no? En los planteamientos y en los proyectos. Y aunque el impulso de una manera decidida de la agroecología como concepto y se lleva desarrollando en los últimos 5 años, digamos, de una manera más clara, y ahora pasaré a comentaros los avances y el trabajo
que se está realizando y que se ha realizado en ello, y las líneas abiertas en las que hay una vocación de trabajo conjunto con otras organizaciones. Ya haciendo un poco de repaso, por ejemplo, las escuelas de campo, que es una metodología de extensión rural, de luchar contra algunos de los efectos negativos de la Revolución Verde, ya se venía trabajando desde 1989, o sea, ya son 31 años en los que en el terreno se reflexionaba, se formaban los técnicos y se utilizaban técnicas para realizar un manejo integrado de plagas, reducir los pesticidas o eliminarlos, generar contextos comunitarios de trabajo, un aprendizaje participativo, muchos de los valores que están integrados en el concepto de agroecología que hoy está encima de la mesa, ¿no? Entonces, bueno, es un trabajo que lleva muchos años, pero es verdad que en algunas ocasiones ha tenido un carácter bastante piloto, ¿no? Es un campo en el que en ocasiones las grandes políticas han ido en una dirección, las comerciales, pues la política agraria comunitaria, que está cambiando y ahora no vamos a hablar de ella hoy aquí, pero es un punto significativo del cambio de enfoque que está teniendo y de esta visión de que el norte tenemos que transformar nuestros sistemas alimentarios y hacer esa correlación con el sur en esos avances. Pero en este sentido, digamos que hemos sido conscientes o seis conscientes de que tiene que haber un cambio a escala, a gran escala. No queremos decir que tienen que ser grandes explotaciones. Cuando hablamos de gran escala es que no podemos quedarnos solo en pequeñas intervenciones aisladas, que tengan una pequeña, en suma, una pequeña desarrollo territorial. Entonces ahí, después de muchas consultas internacionales por parte de FAO, y os transmito un poco lo que me ha compartido Elma Siripandri, que es una de las responsables de la unidad de agroecología de la FAO, se estableció la Scaling Up Initiative para la agroecología, ¿no? Una iniciativa conjunta para ampliar el alcance que tiene la agroecología. En esto yo creo que es justo e importante valorar todo lo que la sociedad civil, las organizaciones, las ONGs han ido poniendo sobre la mesa e impulsando estos procesos, sin los cuales muy probablemente no habría habido estos avances de posicionamiento de conceptos tan importantes como la agroecología. Y que si luego os compartiré algunos enlaces para que podáis profundizar en ello o localizarlo. Son cuestiones que entra a veces el debate de si se está pervirtiendo el concepto de agroecología, si ahora todo el mundo lo utiliza, pero al final está un poco desnaturalizado. Y yo creo que si veis el portal de la FAO de agroecología, que no es un portal, y me transmitía esto Elma, no es un portal de la FAO propiamente dicho, sino es un apoyo que la FAO hace para que el debate mundial sobre la agroecología y los conceptos se pongan encima de la mesa y se compartan. Y se quiere que sea un espacio en el que todo el mundo sienta que es propio, ¿no? Entonces, creo que muchos de los conceptos tienen esa vinculación con lo social, tienen esa vinculación con una profundidad en la transformación de los sistemas alimentarios, que no es maquillaje lingüístico, ¿no? Y en esta línea de ese scaling up, de ese crecimiento, en esa transformación de los sistemas alimentarios basados en la agroecología, que nos resuelve algunas de las ecuaciones que ahora mismo no son sostenibles en el momento actual del sistema productivo, pues la FAO ha estado empujando, digamos que tres miradas, ¿no? Yo os comparto. Una, intentar hacer ese lobby global para que en los espacios en los que se debaten estos temas en el ámbito político, la agroecología esté encima de la mesa. Y en esto, recordaros os hablaba antes de la Cumbre Mundial de los Sistemas Alimentarios de septiembre, pero también en el mes de noviembre en Glasgow se va a realizar la COP, creo que es la COP 26, y desde la COP 22, que fue en Marrakech, ya empezó a entrar las cuestiones de los sistemas alimentarios dentro de las negociaciones y de los debates, ¿no? Que era algo que fíjate, hasta 2016 no había esa interconexión, ¿no? Y creo que es importante el que
yo creo que para la cooperación, para los que estáis trabajando en ello, para los que trabajamos en ello, aprovechar estos espacios y no olvidarnos de las cuestiones alimentarias a la hora, porque son básicas para la sostenibilidad ambiental. O sea, por un lado está el intentar poner en estos espacios, estamos en la década de la nutrición de las Naciones Unidas, estamos también en la década de la agricultura familiar. Cuando hablamos de década de la agricultura familiar, de apoyo a la agricultura, que la agroecología esté ahí incluida, ¿no? Entonces, ponerlo en la agenda global es algo importante que tenemos que facilitar desde muchos espacios, ¿no? Por otro lado, os quería presentar hay un espacio de FAO que le llaman el Knowledge Hub, que es un centro de recursos sobre agroecología. Y hay un newsletter de la FAO al respecto que saca mensualmente. Y creo que es muy interesante porque hay unas secciones sobre legislación en el impulso de la agroecología e intercambio de conocimientos, formaciones, másteres, que yo creo que es importante, ¿no? Además está abierto eso para que los actores que están trabajando en ello puedan ahí visibilizar sus intervenciones y eso es como muy importante. Y ahora se ha generado también una herramienta que le llaman el TAP, las siglas son TAPE, que es la caracterización de la agroecología llevada a la realidad, ¿no? Porque un conflicto que me transmitía Elma Silpandri es que a la hora de financiar los grandes programas, muchas veces los financiadores, los estados, los bancos de desarrollo, tal, dicen no, es que no sé si hay evidencia de que esto de la agroecología realmente aporte algo, tenga resultados. Y entonces, ante ello, pues se están generando mecanismos para darle validez científica y para hacer evaluaciones de que estos sistemas realmente dan respuestas a los desafíos a los que nos enfrentamos ambientales y sociales, ¿no? Entonces, se ha generado esta metodología y herramienta para valorar de cara a facilitar la toma de decisiones políticas por parte de los actores. Pero aparte de esta cuestión de incidencia, de lobby, de demostración técnica, se está trabajando en programas de manera bilateral con muchos países para el desarrollo dentro de sus programas de extensión rural, con ECOWAS, que es un poco en 10 países de ECOWAS, que es la región oeste occidental de África, se están realizando programas de gran escala con los ministerios de Agricultura en muchos casos para el desarrollo de metodologías que tienen en cuenta la agroecología, ¿no? Bueno, creo que de tiempo he cubierto mis 10 minutos. Os voy a compartir, si quería decir una cosa más, que aquí desde España también la cooperación española ha venido trabajando en estos últimos años en sensibilizar sobre estos temas y en hacer reflexiones conjuntas sobre qué estaban haciendo los distintos actores, ONGs, universidades sobre la agricultura sostenible y la agroecología en particular. Y dentro de eso hay una publicación que sacó la Agencia Española de Cooperación este año sobre qué puede aportar la agroecología a los al cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible, en especial al objetivo número 2. Y creo que es un material interesante que además ha sido construido porque hubo 3 talleres en 3 años distintos a continuación con el impulso de muchas ONGs españolas, y nos comparte los desafíos a los que nos enfrentamos y algunas de las posibilidades de intervención, ¿no? Entonces creo que el fuego está ahí, están abiertos los caminos, os compartiré el enlace porque yo creo que puede ser de utilidad si no lo conocéis aún. Y creo que hay sensibilidad, ¿no? Dentro de la Agencia Española de Desarrollo, dentro del área de seguridad alimentaria y desarrollo rural, desde el que se impulsó y se facilitó que se realizasen estas jornadas. O sea, el ámbito de desarrollo rural de la agencia tiene una visión muy vinculada a la agroecología e intenta potenciar estos procesos. Entonces, yo creo que, bueno, tenemos elementos para ser optimistas o posibilistas si realmente seguimos apostando por ello y empujando y colaborando y en un contexto no siempre fácil, empujar esta transformación civilizatoria de los sistemas alimentarios. Muchas gracias. Muchas gracias, Arturo. Ha sido excelente la presentación un poco del enfoque de la
ecología desde el punto de vista de la FAO y de la EFI. Se me olvidó comentaros que Arturo va a tener que dejarnos dentro de un ratito. Entonces, si alguien tiene alguna pregunta específica para él, la puede hacer a través de los chats de las aplicaciones desde las que nos estáis viendo. En todo caso, también luego, si hay más preguntas, las podemos también ver al final el resto de los ponentes, ¿no? En general, para no interrumpir las presentaciones, guardo las preguntas hasta el final, pero con el caso de Arturo, como se tiene que ir, si hay alguna específica para él, la podéis hacer ahora. ¿De acuerdo? Esperamos unos segundos por si alguien tiene alguna pregunta. Sí, los enlaces para compartirlos os los... Sí, nos los pasas, Arturo, y nosotros se los pasamos por el chat a todos los oyentes. Vale, una última mención. Sí quería compartir que en este proceso es muy importante. Muchas de las medidas tienen que ser legislativas y presupuestarias y el papel de los parlamentarios es básico, ¿no? Y creo que es significativo aquí en España. En estos últimos años se trabajó, por ejemplo, la construcción de la Alianza Parlamentaria Española por el Derecho a la Alimentación y que está ahí en fase de reactivación. Y esa vinculación entre la academia, entre el ámbito parlamentario y entre el ámbito de la cooperación, creo que es un triángulo fundamental para avanzar en estos desafíos que a veces tienen que enfrentar lobbies que defienden otros intereses. Bueno, no hay preguntas, entonces Arturo, te liberamos. Luego, como hay más ponentes, si sale el tema de alguna cuestión sobre agricultura, pues intentaremos que lo respondan otros de los ponentes. Damos entonces paso al segundo interviniente, es Pablo Hernández. Pablo trabaja en Médicos del Mundo, que es una organización que trabaja por el pleno acceso al derecho a la salud y que en su plan estratégico actual se marcó como uno de los objetivos integrar el medio ambiente en sus intervenciones. Pablo es coordinador de calidad, evaluación y auditoría interna y, por tanto, una de las personas dentro de la organización encargadas de impulsar este trabajo, la incorporación del medio ambiente y el cambio climático en todas las actuaciones de la organización. Cuando quieras, Pablo. Muchas gracias, Eduardo, por la presentación y muchas gracias a Micos por invitarme a este seminario. Voy a compartir una presentación. Vale. Bueno, Médicos del Mundo, aunque tenemos una trayectoria ya larga de 30 años, pero es verdad que el enfoque medioambiental es un tema relativamente nuevo. Pues empezamos realmente hace 6-7 años a pensar en este enfoque. ¿Por qué decimos trabajar con este enfoque? Bueno, pues como una organización que trabaja por el derecho a la salud, cada vez desde hace 10 años y cada vez con más evidencias de la importancia del medio ambiente y cómo afecta el medio ambiente a la salud, ¿no? Hay unas estimaciones de la OMS que nos dicen que el 23% de las muertes están relacionadas con el medio ambiente, es decir, 12,6 millones de muertes al año. Si hablamos de enfermedad, de la carga de morbilidad, estamos hablando también de un 24 y un 25% de factores ambientales que explican esta carga de enfermedad. Y bueno, cada vez hay datos más evidentes sobre la influencia del cambio climático en la salud, cómo afecta la escasez de agua, otros factores medioambientales, ¿no? Al que uniría un dato muy relevante, que es que los impactos del cambio climático y del deterioro medioambiental se estima que pueden producir desplazamientos de más de 140 millones de personas antes de 2050. Además, sabemos que estas muertes se producen más en regiones ¿no? Más desfavorecidas, ¿no? Estamos hablando de Asia, en la región del Pacífico y África. Aunque
parezca evidente la conexión de medio ambiente con la salud, en nuestra organización no ha sido fácil convencer a todas las personas de la importancia del vínculo. Entonces, bueno, ha habido todo un proceso de cambio en la organización y de entender bueno, y compartir evidencias para conocer bien los vínculos entre medio ambiente y salud. Añado que, bueno, que hace falta un poco de cabezonería e insistir muchas veces para producir cambios en las organizaciones, en nivel interno, en organizaciones con las que trabajamos y, bueno, con los grupos de interés. Sabemos que hay elementos que influyen en la salud, tales como la contaminación del aire, el agua y saneamiento y higiene, agentes químicos, la radiación, ruido ambiental, cambio climático, es decir, hay toda una serie de elementos sobre los que se puede actuar para bueno, pues garantizar una mejora de la salud de las poblaciones. Voy a contar brevemente el proceso que hemos realizado en Médicos del Mundo, que como ya digo es un proceso relativamente reciente. Empezamos en 2016, bueno, creando una política de medio ambiente con un grupo de personas expertas en medio ambiente y este fue el primer gran hito y el segundo hito, que no fue fácil, fue, como comentaba antes Eduardo, incorporarlo como uno de nuestros objetivos dentro de nuestro plan estratégico. Esto en los planes estratégicos anteriores de la organización ni se mencionaba, con lo cual, bueno, pues fue todo un hito para la organización. Y aquí lo que decimos empezar es con una mirada interna, ¿no? Una mirada interna de que podíamos cambiar las personas que formábamos parte de la organización, ¿no? Para ello elaboramos un manual de buenas prácticas medioambientales, bueno, pues para cosas que nosotros podíamos hacer en nuestros proyectos, en las oficinas, bueno, se creó y compiló toda una serie también de documentación, bueno, pues para ver pues, la forma mejor de reciclar, de manuales de ecoconducción, es decir, bueno, primero una mirada interna que nos facilitará también entender, ¿no? cómo podíamos contribuir como organización a cuidar el medio ambiente o por lo menos que nuestro impacto negativo fuera lo menor posible, ¿no? Para ello también lo que hicimos fue calcular la huella de carbono de nuestra organización y establecer un plan de acción para reducir. Obtuvimos un reconocimiento del Magrama, bueno, que nos sirvió, digamos, para seguir impulsando este enfoque y hemos seguido calculando la huella de carbono periódicamente desde entonces. En 2019 afrontamos otro gran reto, que era realizar un diagnóstico interno para diseñar un marco de intervención con enfoque medioambiental, es decir, dar el paso de lo que eran unas buenas prácticas hacia dentro de la organización hacia afuera, ¿no? Cómo Médicos del Mundo podía contribuir en sus intervenciones, en su área de actuación, desde un punto de vista, desde un enfoque medioambiental. Para ello, con apoyo de una consultoría, pues empezamos a realizar formaciones de un nivel más avanzado y más experto y, bueno, y elaborar documentos como una guía para la incorporación del enfoque medioambiental en nuestras actuaciones. Lo que hemos hecho desde el año pasado, este año más intenso y esperamos que el año que viene más, es empezar a realizar pues, proyectos piloto donde tengan ese enfoque o transversal o sectorial según el tipo de proyecto y actuación que queramos, incorporando, bueno, ese vínculo de medio ambiente, siempre enlazado con nuestro propósito, ¿no? Que es garantizar el derecho a la salud para las personas con las que trabajamos. Además, a nivel de red internacional, se ha creado un grupo de trabajo con otras delegaciones que, bueno, para nosotros supone un intercambio de conocimiento y una capacidad de trabajo en red, bueno, que también va a suponer está suponiendo un salto cuantitativo y cualitativo. Y para el 2020, he puesto 20, pues 2021, bueno, pues continuar con la integración de enfoques, que luego voy a explicar un poco más, y realizar diagnósticos ambientales en profundidad. Es decir, ya no es solo elaborar pequeños diagnósticos, ver cómo en la formulación podemos introducir pequeños objetivos de medio ambiente, sino una concepción mucho más global, ampliar la mirada, ¿no? Que es de lo que se trata,
de nuestras intervenciones, de nuestros diagnósticos para conocer exactamente cómo influyen en la salud los distintos factores medioambientales y cómo podemos trabajar con ellos, tanto en los proyectos que hacemos en España como en otros continentes. Respecto al marco de intervención medioambiental, muy rápidamente, lo que elaboramos con apoyo de esta consultoría fue un enfoque medioambiental propio, ¿no? Que fuera adaptado al derecho a la salud, basado en otros enfoques como el de la OMS, la economía circular, SABA, el ecofeminismo, pero bueno, consideramos que merecía la pena tener un enfoque propio, ¿no? Entonces, ese enfoque se compone, ese marco, de una línea estratégica de actuar en aspectos medioambientales, los determinantes de la salud, que era, digamos, los cambios que queremos provocar hacia afuera, y serían otras dos líneas estratégicas, que serían los otros dos círculos, que eran líneas en las que ya estábamos trabajando desde hace años, que era la gestión sostenible de recursos, es decir, ser más eficientes energéticamente, que en los proyectos usemos, bueno, materiales sostenibles, materiales, digamos, que o sea, podamos minimizar ese uso de recursos en obtener los impactos que deseamos y minimizar las emisiones de los gases de efecto invernadero, ¿no? como una de las actuaciones principales hacia el cambio climático. Bueno, esto es una matriz que elaboramos, que no voy a entrar al detalle, pero bueno, para que veáis un poco que nos planteamos objetivos a nivel sectorial, transversal, en cada una de las líneas, a nivel de objetivos y resultados y a nivel operativo. ¿Y en qué líneas hemos empezado a trabajar? Pues en apoyar a sistemas de salud nacionales para identificar, prevenir y actuar ante factores de riesgo ambientales. En el trabajo con colectivos vulnerables, es decir, nosotros por un lado tenemos la parte de trabajo con sistemas de salud y por otro lado trabajo con colectivos vulnerables, ¿no? Para que puedan acceder al derecho a la salud. Y aquí se trataba, bueno, pues de identificar conjuntamente riesgos ambientales y de construir unos medioambientes saludables. Aquí hablamos de un aprendizaje mutuo, por supuesto, por eso lo ponía en mayúsculas. De integrar en nuestra estrategia de intervención frente a la COVID de este año y que seguiremos el año que viene, bueno, pues tanto en España como en el ámbito internacional, pues el enfoque medioambiental y la vinculación con los distintos enfoques transversales de la organización. Eran desde hace años enfoque de género y derechos humanos, más recientemente el enfoque antropológico y, bueno, de ver qué forma podíamos ampliar esos enfoques, integrarlos y, bueno, se trata también de construir una mirada mucho más global en el diagnóstico y en la actividad de médicos del mundo. Y bueno, ya para terminar, quería poner unas viñetas del roto que, bueno, que me parecen así un poco ilustrativas, ¿no? Del paradigma y del cambio de paradigma. Bueno, pues eso, cuando hablamos a veces del desarrollo sostenible de lo insostenible, ¿no? O un poco la moda esta de hablar del desarrollo sostenible. O bueno, la última esta que dice que tiñeron el humo de verde como aportación a la lucha contra el cambio climático. Bueno, pues que me parece que refleja lo que muchas veces se ha entendido como una mirada ecologista y, bueno, que no se trata de eso. Como evaluador, en la unidad de evaluación nos gusta siempre mucho hacer referencia a esta frase de Esther Duflo, de la premio Nobel, que la pobreza es culpa de la ideología, la ignorancia y la inercia. Y bueno, nos parece que también en este caso medio ambiente se podría aplicar lo mismo, ¿no? Que no nos dejemos engañar por la ideología y que, bueno, hay muchas evidencias científicas del impacto medioambiental y, bueno, que tenemos que cambiar las inercias de la forma en la que trabajamos porque si no, pues seguiremos igual. Y nada, esto era todo. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Pablo, por la presentación que ha sido muy clara y además ajustada milimétricamente al tiempo. Como comentaba a los oyentes y las oyentes, cualquier pregunta la podéis poner por el chat y al final las podemos responder todas juntas, ¿no? Porque puede haber temas que traten diferentes personas. Vamos entonces ahora a dar paso a Macarena Romero. Macarena Romero
lleva trabajando en la EFI 14 años, en la Agencia Española de Cooperación Internacional. Ha estado en la dirección de África y Asia, siendo responsable de Oriente Medio, en países como Jordania, Líbano y Egipto, y coordinando también el famoso programa MASAR, ¿no?, de Sociedad y Género. Pero desde los últimos 3 años y medio está en la Oficina de Acción Humanitaria, llevando la parte de África subsahariana, y en concreto los países del Sahel, el lago Chad y Etiopía. Además de todo esto, dentro de la Oficina de Acción Humanitaria es la responsable de los temas de medio ambiente, y para promover la incorporación del medio ambiente en toda la acción humanitaria, han estado elaborando una guía para transversalizar esta dinámica. Ya existía en la EFI una guía para la transversalización en cooperación al desarrollo, pero no en acción humanitaria. Y bueno, pues desde su amplísima experiencia y también desde el papel normativo que tiene la EFI para la mayoría de las ONGs españolas, ¿no?, al ser uno de los principales financiadores, pues nos puede contar su experiencia. Cuando quieras, Macarena. Bueno, muchísimas gracias ante todo, porque me hizo mucha ilusión que me invitara esta organización a participar en un seminario que creo que viene al caso, que es importantísimo en los momentos que estamos viviendo, el atender desde todos los ámbitos la perspectiva medioambiental, ¿no? Cómo afrontar la lucha contra el cambio climático y defender el medio ambiente. Bueno, como ha dicho Eduardo, yo llevo como 3 años trabajando en la Oficina de Acción Humanitaria y desde un punto de vista institucional, bueno, pues se aprobó en 2018 el quinto plan director, donde uno de los retos de la cooperación española para alcanzar un desarrollo sostenible pues era preservar los bienes públicos globales, como la protección del medio ambiente y la lucha contra el cambio climático. La preocupación por la sostenibilidad ambiental y la lucha contra el cambio climático, como sabéis, ocupa un papel central en la Agenda 2030 y en el Acuerdo de París sobre el cambio climático, y de esta preocupación se hace eco la cooperación española. Y me gustaría decir que como desde hace 10 años la tendencia entre los actores humanitarios por reforzar, hay una tendencia de los actores humanitarios por reforzar la perspectiva medioambiental en sus sistemas operativos, ¿no? Así lo podemos ver en la reforma de la Agenda Humanitaria de 2005, donde el medio ambiente se estableció como un tema transversal que afecta a múltiples sectores en una respuesta humanitaria. También en 2011 se hizo una revisión de las normas mínimas para la respuesta humanitaria del manual Esfera, donde se incluyó la integración del medio ambiente, el cambio climático y la reducción de riesgos de desastres. Y en lo que es un marco internacional, como el marco de acción de Sendai para la reducción de riesgos de desastres, pues también obligan a la agencia española a revisar la consideración del medio ambiente. Entonces, desde la Oficina de Acción Humanitaria, en 2019 se aprobó la Estrategia de Acción Humanitaria, que tiene una duración hasta 2026, y se da una especial relevancia a los enfoques transversales como el enfoque ambiental y la reducción de riesgos de desastres, ¿no? La relación del medio ambiente con la acción humanitaria la podemos analizar desde varias ópticas, ¿no? Cómo los impactos medioambientales tras una crisis pueden comprometer los objetivos de un proyecto, más allá de la fase puramente de emergencia, cómo las operaciones de socorro y recuperación temprana a veces pueden causar tantos daños ambientales como las crisis a las que dan respuesta. Y luego otras cuestiones como el cambio climático, la mala gestión de recursos, la desertificación, pues todo ello están produciendo ya consecuencias humanitarias. Y otras cuestiones como las migraciones forzadas, ¿no?, ligadas a desastres o cambios ambientales.
¿Puedes poner la presentación? No sé si... Ya la tienes, gracias. Vale. A ver si puedo desde aquí. Vale. ¿Veis la presentación entera? La vemos un poco ahora mismo, ya está, perfectamente. Vale. Bueno, no es desde este año que estamos trabajando en el medio ambiente, como ya os he dicho. En ayuda humanitaria se aprobó un manual en 2012 de requerimientos mínimos para intervenciones en agua, saneamiento e higiene en emergencias. Más tarde, en 2015, bueno, pues se aprobó la guía de transversalización del medio ambiente para toda la casa, para toda la ECID, donde había un capítulo específico para la ayuda humanitaria, pero esto pues no era suficiente, ¿no? Ya, como veis, incluso dentro del panorama internacional, toda la repercusión que tiene las intervenciones humanitarias en el medio ambiente exigía, hizo una reflexión por nuestra parte para hacer una guía propia, ¿no? Una guía que incorporara el medio ambiente en la acción humanitaria. Y bueno, y así fue. Empezamos un proceso en el que colaboraron una serie de consultores. Aquí está Eduardo, que fue uno de ellos, junto con Rudy y Candela. Y, por supuesto, me gustaría mencionar a Maite Martín Crespo, que es la especialista en medio ambiente y que, gracias a ella, el impulso dentro de la casa para tener como eje central el medio ambiente en la actuación de la cooperación española es fundamental, y la verdad es que agradezco muchísimo todo su apoyo en la elaboración de esta guía. Esta guía también se ha presentado de forma informal, porque estamos en un proceso ya de cierre para presentarla el año que viene y que ya se pueda usar por las ONGs y por el propio personal de la casa. Bueno, pues se incorporó esta guía. Se ha producido toda una serie de intervenciones y de reuniones con las ONGs que también han incorporado sus aportaciones y bueno, esperemos que el año que viene ya podamos trabajar y tengamos un manual estupendo para trabajar. Me gustaría también señalar que nosotros pertenecemos en el ámbito internacional a la red de medio ambiente humanitaria de Naciones Unidas. Es importantísimo. Hay muchísimos manuales en este sentido que pueden usarse, donde en la guía que hemos elaborado están referenciados y se podrán usar, ¿no?, como referencia. Esta publicación me gustaría mencionar que surge de la necesidad de que los profesionales humanitarios entendamos los vínculos entre nuestro trabajo y el medio ambiente, para construir resiliencia de manera efectiva y generar vínculos más sólidos con el desarrollo. Hoy día, integrar el medio ambiente en la acción humanitaria supone una responsabilidad y también una oportunidad para hacer nuestro trabajo que sea más eficaz. Hay muchísimos errores medioambientales. En los últimos años hay muchas experiencias que demuestran que los factores ambientales mal abordados pues pueden no solo impedir la respuesta humanitaria, sino también hacer fracasar los esfuerzos de recuperación, destruyendo los medios de vida de la población local. Algunas operaciones humanitarias han tenido por sí mismas impactos ambientales que han terminado empeorando la vida de los supervivientes, muchas veces por falta de conocimiento o de atención a aspectos ambientales claves que no se integraron sistemáticamente en la asistencia humanitaria. Y donde se hicieron esfuerzos, los recursos técnicos eran insuficientes. Y sobre este tema, bueno, pues hay muchos ejemplos de errores que me gustaría, bueno, señalar, ¿no? Por ejemplo, en el tsunami de Indonesia, las viviendas que se reconstruyeron en la capital de la provincia de Aceh se localizaron en una zona de inundación, lo que reprodujo el riesgo
para los supervivientes que fueron instalados allí y produjo un sobrecosto de la operación que se estaba llevando a cabo enorme, ¿no? También, por ejemplo, en 2018, la construcción del mayor campo de refugiados rohingya en Bangladesh, en medio de una histórica ruta migratoria de elefantes, pues ha provocado ya más de 15 muertos y la destrucción de muchos hogares por estos animales. Como podéis ver, el ejemplo en la fotografía por donde está pasando, ¿no? el elefante y toda la construcción en mitad de este campo de refugiados, ¿no? También ejemplos como, bueno, pues en Haití, la débil planificación de su recuperación condujo a la creación de asentamientos ilegales al norte de Puerto Príncipe, en un área ambientalmente frágil, que, bueno, pues que generalmente carece de fuentes de agua y está sujeta a inundaciones repentinas y erosión grave. Entonces, el aumento de la deforestación incrementó el riesgo de deslizamiento de tierra e inundaciones en comunidades que ya estaban gravemente afectadas. También el post-tsunami de Sri Lanka, donde el suministro excesivo de barcos de pesca supuso el agotamiento de los bancos de pesca y la consiguiente ruina de los pescadores. También, por ejemplo, problemas relacionados con la gestión de residuos sólidos. En Haití, por ejemplo, pues hubo la utilización de envases desechables distribuidos por las organizaciones humanitarias, pues llevó una contaminación ambiental que desembocó en el mayor brote de cólera conocido hasta entonces, ¿no? Podría mencionar muchísimos ejemplos más, pero bueno, también hay aciertos y por supuesto, ejemplos de buenas prácticas, ¿no? Bueno, pues por ejemplo, en el campo de refugiados de Serkole en Etiopía, en Sudán. También me gustaría mencionar la utilización de energías renovables como energía solar, electricidad en determinados campos de refugiados. Por ejemplo, en Etiopía, en el norte de Etiopía, hay varios campos de refugiados eritreos donde a través del proyecto de la Alianza Sire pues se están instalando, la intención es instalar energía solar en los hogares, que facilite, que reduce enormemente la deforestación, pues para, por ejemplo, utilizar madera como combustible para cocinar y ladrillos, ¿no? Hay también ejemplos, por ejemplo, en los campos de refugiados de rohingyas, pues se ha incorporado soluciones basadas en la naturaleza y se ha abordado la reforestación temprana del bosque destruido. También, no sé si conocéis el Hospital Star, que se desplegó en Mozambique, pertenece a la cooperación española, donde, bueno, fue una operación libre de residuos, ¿no? Bueno, lo que finalmente me gustaría destacar es que hay muchísimas soluciones ambientales beneficiosas en cualquier caso, pues desde reconstruir y reubicar en zonas no inundables o susceptibles a otros riesgos, estabilizar las pendientes utilizando el enfoque ecosistémico, adoptar un enfoque de gestión de riesgo climático, monitorear el uso del agua para reducir la demanda, encontrar fuentes sostenibles de agua, bueno, un sinfín de soluciones. Y como conclusión, pues después de 10 años de aprendizaje, pues yo creo que desde la cooperación española podemos afirmar que la integración del medio ambiente no tiene por qué ser cara ni compleja, sino todo lo contrario. Hay ideas sencillas y baratas que pueden tener un gran impacto a medio y largo plazo. Y bueno, pues esta guía lo que pretende es difundir esas referencias, casos y recursos y fomentar su uso para mejorar la toma de decisiones de los actores humanitarios desde el principio.
Pues muchas gracias. Gracias a ti, Macarena. También una presentación muy clara y, bueno, los ejemplos que ha puesto han sido muy ilustrativos de cómo una mala planificación o no incorporar las dinámicas ambientales, pues al final tienen un impacto peor de lo que podría incluso tener la propia catástrofe que se intenta aliviar. Y nada, en enero estaremos atentos a la presentación de la guía. Para terminar esta primera parte de panelistas, tenemos ahora con nosotros a Almudena Moreno. Almudena trabaja en Alianza por la Solidaridad ActionAid, es miembro de la organización de la Red Internacional ActionAid y es coordinadora de Desarrollo Local Sostenible. Desde este puesto da seguimiento a las intervenciones de programas en Senegal, Gambia, Mozambique, Haití, Centroamérica y Colombia. Además, coordina la campaña de Empresas y Derechos Humanos, que es conocida como la campaña Tierra, empresas rentables pero responsables con los recursos y los derechos humanos. Y desde esta enorme experiencia, pues nos va a contar un poco lo que está haciendo su organización. Muchas gracias, Eduardo, y también me uno a los agradecimientos a Micos por celebrar este encuentro, ¿no?, que llevamos. Un poco me gustaría también recoger un poco la historia de Alianza por la Solidaridad. Nosotros somos una organización que se fusionó en el año 2013 y que venía de 3 organizaciones, Solidaridad Internacional, Habitáfrica e IPADE, ¿no? Esta última organización, desde el año 1987, desde su nacimiento, es una organización que es reconocida como especialista en medio ambiente. Es decir, ya desde el año 1987, el corazón de una de las organizaciones que integra Alianza por la Solidaridad es el medio ambiente y, de hecho, era una de las organizaciones, la única organización reconocida como especialista medioambiental por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Esto ha quedado, de hecho, en todo lo que ha sido el trabajo de Alianza por la Solidaridad y, de hecho, uno de los ejes estratégicos que tenemos es precisamente promover la justicia climática, ¿no? Es uno de de los abordajes estratégicos que tenemos de manera no solo transversal, sino de manera como un planteamiento principal de nuestras intervenciones. ¿Cómo lo abordamos, no? Yo quiero destacar como 3 ejes que son fundamentales para Alianza, ¿no?, en ese trabajo. Primero, en la prioridad de las actuaciones que realizamos, todas las cuestiones que tienen una ubicación territorial, específicamente tanto en las áreas rurales como en las áreas urbanas, relacionadas con medios de vida, generación de empleo, temas de agua, gestión de residuos. El tema medioambiental es un tema que lo tenemos como un primer planteamiento, ¿no? Esto lo abordamos desde la realización de estudios previos que tienen que ver con la gestión más eficiente del agua, temas edafológicos, estudios de impactos ambientales y donde una apuesta clarísima por los temas de agroecología que llevamos poniendo en marcha en diferentes contextos y donde además hemos visto que esa prioridad ya no solo es una cuestión o que debería ser una cuestión de agenda, sino que es una cuestión que es liderada por los propios colectivos con los que estamos trabajando. La agroecología la trabajamos desde todo lo que tiene que ver con fabricación y acceso a insumos orgánicos, tecnología, en este caso, sostenible. Hemos implementado varios sistemas que en algunos lugares han sido los primeros sistemas de energía fotovoltaica para el acceso a energía relacionada con sistemas productivos con tendencia agroecológica. También hemos realizado varias intervenciones relacionadas con el mantenimiento, en este caso, de los ingresos económicos, pero que tengan en cuenta el medio ambiente. En muchas de las intervenciones que hemos realizado, tanto en Mozambique, en Senegal, en Haití, la prioridad ha sido la conservación de los recursos naturales, de los bienes naturales, pero sin comprometer los ingresos económicos, ¿no?
hemos trabajado y trabajamos en temas de reforestación que además permita la generación de ingresos económicos, viendo también un poco o priorizando aquellas regiones y aquellas donde se puede, en este caso, hacer una explotación sostenible con plantaciones de estacas, con todo lo que tiene que ver con agroforestería, etcétera, ¿no? Y sí que creemos que aunque es una apuesta a largo plazo, pero sí que creemos que esa oportunidad de no perder y de vincular la generación de medios tienen que ser irremediablemente sostenible, ¿no? Es una de las apuestas que tenemos en este trabajo y además en áreas donde ya están sufriendo de manera directa y contundente desde hace muchísimos años los impactos del cambio climático. Es decir, no es algo de futuro, es algo ya desde hace muchos años que estas áreas están tremendamente afectadas, ¿no? Y quiero ahora mismo pues recordar lo que han sido las lluvias completamente erráticas que ha tenido en este caso Senegal y donde pues desgraciadamente en muchos casos las lluvias tan abundantes que luego se alternan con periodos de sequía pues está produciendo hambrunas y han tenido pérdidas de cosecha que posiblemente el próximo año pues los niveles de inseguridad alimentaria aumenten, ¿no? O el caso, por ejemplo, de Centroamérica con los huracanes completamente ya fuera y la sucesión de huracanes que ha tenido consecuencias dramáticas para Honduras, Guatemala o Nicaragua, ¿no? Y esos son los efectos y con los que trabajamos directamente sobre la población, ¿no? Un segundo bloque que para nosotros es fundamental es el liderazgo que tienen que tener las mujeres en la transición ecológica, ¿no? Para Alianza por la Solidaridad es otra de las áreas de trabajo y donde precisamente todas estas intervenciones ligadas a estos medios, generación de medios de vida, generación de empleo verde, todo lo que tiene que ver con una administración más sostenible de los recursos, estamos haciéndolo también y potenciando que sean las mujeres las que puedan liderar estos cambios. Como productoras de alimentos, aunque en muchos casos no esté reconocido, como personas que son las que se encargan de los suministros básicos de miles de familias, su contribución, en este caso, a una generación más sostenible de medios de vida nos parece imprescindible. En ello estamos trabajando pues desde facilitar su acceso a la tierra, facilitar también el acceso a la tecnología más sostenible, poniéndolas también un poco liderando esos temas de transición ecológica y que nos parecen absolutamente fundamental, ¿no? Un tercer bloque que nos parece también imprescindible en nuestra acción tiene que ver con la parte más política. Es decir, no hay que olvidar que el desarrollo tiene una parte política que es imprescindible y que sin esta apuesta política e ideológica es imposible que los cambios perduren en el tiempo y que se generen además cambios reales, ¿no? Para ello trabajamos también todo lo que es el acompañamiento en las agendas locales de esta parte de incorporar la sostenibilidad ambiental y los temas agroecológicos. Trabajamos también los temas de educación para el desarrollo desde esta parte medioambiental y, por supuesto, y es algo que nos parece muy importante, acompañando a aquellas personas que son criminalizadas, que son, en este caso, asesinadas y también amenazadas por defender el medio ambiente, ¿no? Desde hace prácticamente desde el año 2008 la sucesión de conflictos socioambientales, es decir, donde al final está esa parece dicotomía entre lo que son los bienes naturales o las mercancías que suponen en este caso pues para mantener determinados niveles de consumo que ya se han visto que han traspasado completamente los límites del planeta, está poniendo en jaque a muchas comunidades locales y en este caso a las personas que deciden defender estos bienes naturales. Por ello nos parece imprescindible en un trabajo, en el trabajo del día a día y en ese trabajo más estratégico, pues acompañar a estas personas y específicamente en muchos casos mujeres que están invisibilizadas y que luchan por defender los bienes naturales y que les puede costar la vida, trabajar y acompañar estos procesos. Esto lo estamos haciendo desde con temas de investigación, con temas de documentación audiovisual, dándolos a conocer y desde luego acompañando y protegiendo a estas personas que defienden
los virus naturales, ¿no? Solo quiero poner un dato sobre la mesa: más de 3.300 conflictos socioambientales en el mundo documentados por el Atlas de Justicia Ambiental, en el que muchos de ellos intervienen empresas nacionales y transnacionales que hacen un uso no sostenible de los bienes naturales, además que no cuentan con las comunidades, ¿no? Es un poco estas tres líneas de trabajo que nos parecen imprescindibles a la hora de abordar estos temas que ya no hay, es decir, no estamos hablando de un futuro, no estamos hablando del 2030, del 2030, estamos hablando que ya muchas comunidades están teniendo los efectos sobre ellos y sobre sus medios de vida, que les obligan en algunos casos a migrar. Creemos que también es otra de las cuestiones que es necesario reconocer, esas migraciones climáticas, ¿no? Y que no hay vuelta atrás. Es decir, nosotros, como comentaba al principio, pues ya desde el año 1987 pusimos que este era un tema fundamental en el trabajo. Ahora que hay ese reconocimiento de cuál es esa materialización, sí que creemos que es el momento para que deje de ser una acción transversal y que se convierta en un objetivo estratégico de las actuaciones, especialmente en aquellos países en los que el cambio climático está teniendo unas afectaciones enormes sobre los medios de vida. Y aquí, Eduardo, lo dejo para dar paso al debate. Muchas gracias. Muy bien, pues muchas gracias. Antes del debate tenemos dos aportaciones de fila cero. Está con nosotras Elena Diego, que es senadora del Grupo Socialista en el Senado y que también está llevando estos temas de cooperación al desarrollo. Elena, cuando quieras. ¿Te parece que Elena no tiene conectada la cámara de momento? No puedo... Bueno, pues si no, también podemos dar paso a otra persona que va a intervenir, a Marta Rosique. Marta es diputada de Esquerra Republicana de Cataluña y también sigue desde el Congreso estas temáticas. Bienvenida, Marta. Muchas gracias por invitarme. La verdad es que ha sido un placer escucharos y también pues es importante que podamos poner de relieve distintas acciones que se pueden hacer para hacer frente a la crisis climática desde una forma transversal, ¿no? Y por tanto, también a nivel de cooperación es imprescindible. De hecho, ahora podríamos decir que tenemos un gran reto en el Congreso de los Diputados en clave ecologista. Nosotros nos consideramos un partido ecologista y partimos de que para llevar a cabo una transición ecológica hace falta un cambio de modelo económico y ahora mismo en el Congreso de los Diputados se está debatiendo la ley de cambio climático, que seguro que todos vosotros ya estáis al corriente de ello. Nosotros, como Grupo Republicano, hemos presentado 173 enmiendas a esta crisis climática que puede tener consecuencias devastadoras para la humanidad, para la flora y la fauna y también para reducir la desigualdad. De hecho, nosotros incluso hemos enmendado el propio nombre de la ley, ¿no? Y creemos que se debe hablar de Ley de Emergencia Climática y Transición Ecológica. En ese sentido, nosotros partimos de lo que siempre se ha denominado de que quien contamina paga, pero también además añadimos que quien descontamina o quien contribuye a acabar con la crisis climática o a parar la crisis climática también debe recibir, ¿no? Y esa es una de las aportaciones que hacemos. También somos más ambiciosos con los objetivos. No sé si me estáis viendo. Sí, vale. Por ejemplo, también pues estamos pidiendo que se acelere el alcance a la neutralidad climática, avanzando la descarbonización una década para el 2040, ¿no? Y en ese sentido, esa puede ser una aportación muy relevante
en clave de justicia climática y seguro que también podemos hablar de ello en las intervenciones que vengan ahora. Luego también nos parece muy interesante que podamos hacer estas aportaciones, igual que lo planteamos también cuando hablamos de cooperación, desde las comunidades autónomas, y que desde las comunidades autónomas o a nivel local se pueda también tejer una estrategia ecologista y también pues a nivel de cooperación, ¿no? En ese sentido nosotros siempre estamos apostando desde la Comisión de Cooperación para una cooperación descentralizada, precisamente porque creemos que la aportación puede ser positiva al respecto. Hay una cuestión muy importante que se estará discutiendo en esta ley y que nosotros hemos enmendado, que es que hay que acabar con lo que conllevaba el impuesto al sol, ¿no? Aquel impuesto impulsado por la oligarquía energética. Bueno, en definitiva, nosotros ahora estamos apostando por luchar de forma efectiva contra la emergencia climática y para promover una energía que sea democratizada y limpia. Y en eso estamos con la Ley de Cambio Climático, pero también desde todas las comisiones en las que formamos parte. En la Comisión de Cooperación también justamente hoy estamos discutiendo, estamos aprobando una subcomisión para llevar a cabo la reforma de la Ley de Cooperación y será importante también que podamos hablar de ello. Por tanto, agradezco que me hayáis invitado y sobre todo me pongo a disposición para que podamos seguir en contacto por cualquier evento que podamos llegar a discutir también desde el Congreso de los Diputados respecto a justicia climática. Muchas gracias, Marta, por contarnos el trabajo que estáis haciendo y también por escuchar a las organizaciones que están trabajando en este ámbito. Y tomamos la palabra, entonces en la tramitación de esta ley, pues nos pondremos en contacto con vosotros para haceros llegar pues nuestras ideas, ¿no? Nuestras propuestas. Y ahora sí, Elena Diego ya está conectada. Disculpad porque por un error de la cámara de vídeo pues no le pude dar paso antes. Y nada, muchísimas gracias, Elena, por estar con nosotros. Como les comentaba, pues eres senadora, ¿no? Por el Grupo Socialista y también pues llevas estos temas de cooperación, ¿no? En el Senado, cuando quieras. Sí. Bueno, Eduardo, muchísimas gracias a todos por la invitación, por poder estar hoy aquí, por aprender de nuevo, como aprendo siempre cuando os escucho. Ayer no he podido seguir la jornada por cuestiones de trabajo, pero bueno, hoy estoy encantada de estar aquí. Lo primero que quiero hacer es aprovechar las palabras de Almudena, de Alianza y Unimiento a aquellas personas en el mundo que luchan por la defensa de la tierra y que son asesinados y violentados. Y de una manera muy especial a las lideresas de la tierra, que son muchas y que desgraciadamente con demasiada frecuencia tenemos noticia de que son completamente atacadas, violentadas, amenazadas y terminan muchas asesinadas. Y por lo tanto era algo que no quería dejar de decir. He tomado unas pequeñitas notas, tampoco es una ponencia lo que vengo a hacer, pero sí, unas pequeñas notas y unos compromisos que quiero adquirir con todos vosotros en mi condición de parlamentaria, como de mi compañera diputada que anteriormente intervino, que creo que compartimos las dos el hecho de la importancia de que el cambio climático y la realidad y necesidad de transversalidad, de incorporar en todas las políticas públicas la transversalización de estas cuestiones, pues es algo que yo creo que lo tenemos muy claro y que por lo tanto tendremos que seguir trabajando en ello. Quiero también felicitaros, ¿no? Felicitar siempre al mundo de los actores políticos que sois los cooperantes y las cooperantes. ¿Por qué? Porque vuestro trabajo ha llevado a que, pues yo creo, desde hace ya años se empiece a hablar de esa incorporación de la transversalidad del cambio climático y de la necesidad del ecologismo dentro de las políticas de cooperación al desarrollo, como lo fue también quienes vosotros empezasteis a impulsar la incorporación de la transversalidad de género en las políticas también para el desarrollo, que hacen que hoy podamos incluso hablar de un feminismo del desarrollo muy importante y absolutamente necesario.
Yo querría destacar una cuestión ya más centrada en el papel político, ¿no? En nuestras obligaciones como políticos y como políticas que estamos, en este caso, en el Parlamento. Yo tengo la suerte, de verdad una gran suerte, de presidir la Comisión de Cooperación para el Desarrollo en el Senado y además soy portavoz adjunta en la Comisión de la Agenda 2030. Eso hace que tenga una amplia visión, siempre es poca, ¿no? Pero una amplia visión, yo creo, por lo menos, donde todas estas cuestiones están totalmente, hay sinergias y están completamente unidas. Y por lo tanto yo quería destacar una cuestión. Hombre, la preocupación clara de cómo uno de los elementos del negacionismo del cambio climático por parte de la ultraderecha y de la derecha que está siguiendo algunos pasos y no acaba de dar el paso de enfrentar realmente y estar absolutamente, lo que nos hace que tengamos que, que poner encima de la mesa políticas públicas, proyectos legislativos y acciones por parte del gobierno de coalición en este momento, que yo creo que tiene que ser y es, desde mi punto de vista, absolutamente un ejemplo clarísimo con la creación de un ministerio de transición ecológica y con la incorporación de la Agenda 2030 como una agenda en la que todos los ministerios están alineados en esta obtención de estos objetivos y donde el cambio climático no solamente es un objetivo específico, sino que está transversalizado, no obligatoriamente como el ODS número 5, pero sí que esa transversalización se tiene que incorporar en la obtención de otros ODS. No hay duda de que la pobreza y la lucha contra la pobreza tiene elementos claros que están en conexión, ¿no? Y yo creo que el compañero de Médicos Sin Fronteras lo ha puesto claramente de manifiesto, ¿no? Y en un momento, sobre todo, que estamos viviendo en el mundo con el COVID. Por lo tanto, yo poner encima de la mesa mi felicitación y mi reiterada a vuestro trabajo siempre, a vuestra vanguardia a la hora de incorporar nuevas formas de llevar a cabo políticas públicas en materia de cooperación al desarrollo que luego, de alguna manera, son una influencia en cómo llevar a cabo otras políticas públicas, por lo menos para mí lo son y es algo que tengo siempre muy, muy, muy claro. Frente al negacionismo, pues obviamente lo que ha dicho mi compañera diputada, el convencimiento absoluto de que el camino es este, de que tenéis que contar con nosotros, de que tenemos que contar con vosotros y que en el ámbito legislativo pues tenemos retos por delante muy importantes. Retos legislativos, sin ninguna duda, por parte del Gobierno de España, políticas públicas que yo creo que no hay duda de que es un gobierno totalmente convencido con ellas, con la incorporación del ecologismo en las políticas públicas de cooperación al desarrollo, más en concreto. Y termino respondiendo un poco al primer interviniente de FAO, que hacía referencia a la Alianza Parlamentaria por la Alimentación. Tengo que decir que, desgraciadamente, hemos hecho un impulso desde la Comisión de Cooperación al Desarrollo del Senado para que antes de fin de año hubiéramos vuelto a impulsar la Alianza Parlamentaria por la Alimentación, que ya se creó en el año 2018 entre el Congreso y el Senado, pero que quedó paralizada. Han cambiado muchos diputadas, senadores y senadoras y, por lo tanto, desde la comisión que yo presido, pues hemos querido dar ese impulso. Pues desgraciadamente quisimos hacer una declaración institucional en la comisión para que todos los grupos parlamentarios, que todos están de acuerdo en el impulso de esta alianza parlamentaria como un instrumento parlamentario clave para alianzas con otros parlamentos de América Latina o de otros países para trabajar en este ámbito. Pero bueno, Vox en su estrategia, no sé si en concreto con este asunto, sino en su estrategia global,
pues impidió que se aprobara este impulso de la alianza por una declaración institucional, y el compromiso lo tenemos de que nada más comenzar en el mes de febrero con el nuevo semestre parlamentario, irá al Pleno del Senado y empezaremos a trabajar de manera conjunta, coordinada con todos vosotros y también con los diputados y diputadas, compañeros que quieran de nuevo pues inscribirse en esta alianza. Por mi parte, nada más, estar a vuestra absoluta disposición a nivel tanto personal como en mi posición en el ámbito de la cooperación y de la Agenda 2030, y muchísimas gracias por haberme invitado. Muchas gracias a ti, Elena, por la intervención, pero sobre todo por empujar estos temas en el Senado y por esa invitación al diálogo. Ahora, si os parece, pasamos al turno de las oyentes y los oyentes y a las preguntas que nos quieran hacer. Podéis hacer estas preguntas a través de los canales que hay, del chat. Ya hay algunas, entonces si queréis, para ir calentando, vamos respondiendo a las que ya se han planteado, ¿no? Hay una pregunta para Pablo desde Facebook. Dice así: has hablado de una línea de trabajo, que una línea de trabajo es el trabajo con colectivos vulnerables. Y la pregunta es, ¿cómo acogen las personas vulnerables estos mensajes ecológicos de reducir emisiones, de reducir el consumo y este tipo de mensajes? Se me escucha, ¿no? Sí. Bueno, Médicos del Mundo trabajamos con un enfoque de derechos, ¿no? Y desde ese punto de vista de un enfoque de derechos, nosotros trabajamos por el empoderamiento de las poblaciones. Trabajamos con titulares de derechos, con titulares de obligaciones y titulares de responsabilidades. Aquí lo que se trata es de identificar conjuntamente cómo influye el medio ambiente a la salud y conjuntamente, ya digo, con todas las titularidades. Desde ese punto de vista, estamos trabajando cómo prevenir, cómo protegerse, cómo reivindicar, cómo pueden los colectivos vulnerables reivindicar ese derecho a la salud y ese derecho a medio ambientes saludables, ¿no? Y se trata de construir estrategias conjuntamente. Desde ese punto de vista de construir estrategias conjuntamente y en un contexto, cada contexto tiene sus peculiaridades y los colectivos vulnerables pueden no tener como prioridad o puede no ser una prioridad reducir las emisiones o reducir el consumo, sino que puede haber otro tipo de prioridades que afecten al medio ambiente y al medio ambiente saludable. Y además, en el caso de la reducción de emisiones, sabemos que colectivos vulnerables, población más pobre, no es la responsable de las emisiones, ¿no? Sino que las emisiones tienen más que ver con temas como los vuelos, como la industria cárnica, y no tiene por qué ser una prioridad, no debe ser una prioridad la reducción en el caso de colectivos vulnerables, aunque les afecte y ellos tengan el derecho a reivindicar. Gracias. Gracias. Hay una segunda pregunta para Macarena, una pregunta que hace la asociación Slow Food en Facebook, y dice: en el proceso de reforma de la cooperación española, ¿qué papel crees que puede o debe jugar esta perspectiva ecologista? O dicho de otra manera, ¿hasta qué punto crees que la agencia considera importante esta cuestión? Pues mira, muy acertada la pregunta y me encantaría responderla, pero bueno, yo no dejo de ser una técnico que trabaja y ejecuta las políticas dentro de la agencia española. Yo no estoy en el proceso de reforma de la agencia, como podéis imaginar. Yo soy una funcionaria que cree firmemente en la necesidad de integrar en la casa, en todas las actuaciones, la perspectiva del medio ambiente, transversalizar, igual que se ha hecho un esfuerzo enorme por integrar la perspectiva de género, como ha dicho Elena, pues lo mismo tiene que pasar para el medio ambiente. Y desde ahí estamos trabajando. Muchas veces es más desde abajo
impulsamos procesos como es este de la guía, que no, o sea, es un trabajo porque creemos que hay que darle practicidad a esto del medio ambiente, hay que bajar a la realidad cómo se puede integrar, porque las grandes palabras quedan ahí, pero luego eso, lo que hacemos los funcionarios al final es aplicarlo. Necesitamos que esas políticas estén integradas en la reforma de la cooperación española, ojalá sea un elemento clave en las conclusiones a las que lleguen y en esa reforma que se está haciendo. Y aquí lo que tenéis es, o sea, yo estoy trabajando en una guía con mi compañera Maite, y con los compañeros de la Oficina de Acción Humanitaria para efectivamente tener un manual que sirva para hacer lo mejor posible las intervenciones humanitarias y que no dañen el medio ambiente y que tengan una perspectiva toda la intervención del ciclo del proyecto, desde la identificación, el seguimiento y la ejecución del proyecto en la perspectiva del medio ambiente. Gracias, Macarena. Vamos a pasar a la siguiente pregunta. Ahora es para Almudena, de Alianza por la Solidaridad. Y la cuestión que se plantea es, dice, Alianza por la Solidaridad lleva varios años haciendo campañas de denuncia muy interesantes sobre el impacto medioambiental y social de las empresas españolas en Latinoamérica. En concreto te preguntan, ¿qué acogida están teniendo estas campañas en la ciudadanía española? Pues muchas gracias, Eduardo, y también muchas gracias por la pregunta. La verdad que la acogida ha sido magnífica. Como punto de partida de las campañas que hemos lanzado y que, como comentaba antes, parten de procesos de investigación, de documentación audiovisual, de acompañamiento a las comunidades locales y a los líderes, y específicamente las lideresas en esas luchas, pues vimos que cuando fallan los estados en su deber de proteger y realización de los derechos humanos, cuando las empresas no siguen, en este caso, el deber de debida diligencia y se instalan en determinadas comunidades únicamente con la mentalidad de reducir costes de producción y aumentar la rentabilidad económica, y vienen los impactos negativos, nos queda la ciudadanía. Es decir, la ciudadanía es la única capaz, en este caso, de poder ayudar a generar esos cambios, ¿no? Desde la primera campaña que iniciamos, en este caso con una empresa española en Guinea-Bissau, ahí nos hemos dado cuenta que es verdad que cuando las empresas no son muy conocidas, quizás el arrastre que puede tener en esas campañas de firmas pues es un poco menor, pero aún así pues tuvimos muchas firmas, pero hasta pues campañas más conocidas como la embotelladora de la Coca-Cola en El Salvador, o el caso del Grupo Cobra ACS en Guatemala. La acogida en firmas ha sido, que yo creo que es un poco el indicador que nos permite saber si las campañas son acompañadas o no. La verdad es que ha sido muy buena, y de hecho gracias a estas firmas y a la entrega de estas firmas pues logramos que la embotelladora de la Coca-Cola en El Salvador retirara la solicitud de ampliación de su planta embotelladora, o también logramos que la empresa Ecoener Hidralia dejara de construir una hidroeléctrica en territorio indígena, ¿no? Y también gracias a esta presión con las otras dos empresas hemos logrado que haya prácticas que estén cambiando, ¿no? Entonces, creemos que el papel de la ciudadanía es fundamental para generar estos cambios que se tienen que reclamar, pero que cuando no se reclaman y no se ponen en marcha, desde luego las campañas de firmas, y no lo digo solo por las que impulsamos desde Alianza por la Solidaridad, sino que las que se impulsan desde muchas organizaciones, solo con esa firma se pueden cambiar muchas cosas, ¿no? Entonces, creemos que ese indicador de esas firmas nos permiten ver la acogida que tiene por parte en este caso, de la ciudadanía española. Gracias, Almudena. Mientras presenta más preguntas, yo tengo alguna para vosotros. Me la podéis contestar quien quiera, ¿no? Y es un poco referente al tema de adaptación al cambio climático, ¿no? Como ha comentado Pablo,
En los países en desarrollo, pues sobre todo se hace hincapié en el tema de mitigación del cambio climático, aunque también en adaptación, pero al ser los principales responsables de las emisiones, pues el objetivo es llegar a la neutralidad en emisiones en el 2050 y sin querer se transpone esta lógica a veces a los países en desarrollo, pero como muy bien decía Pablo, generalmente los grupos más vulnerables no tienen responsabilidad histórica en las emisiones y ahí el gran reto es la adaptación. ¿Cómo abordáis estas cuestiones de adaptación al cambio climático en vuestro trabajo? Sé que es un tema complejo porque es un tema a medio y largo plazo y a veces pues, lo que se prioriza es el corto plazo, especialmente en la respuesta humanitaria, pero ¿cómo estáis de alguna forma entendiendo este problema y planteando una respuesta a la adaptación al cambio climático? Pues si queréis me lanzo primero. Sí, adelante. Bueno, nosotros llevamos trabajando, como decía antes, ya desde IPADE, desde 1987 trabajamos este tema, y específicamente el enfoque que le estamos dando en nuestro trabajo en estos países tiene que ver mucho con la resiliencia. Es decir, primero la recuperación, en este caso, pues desde la calidad de la tierra, también llevando a cabo, en este caso, iniciativas que tienen que ver con recuperar determinados sitios de agua y conservarlos, etcétera, y viendo un poco cómo recuperando también las semillas locales, insumos locales, utilizando en este caso energía limpia, pero siempre con ese enfoque de la resiliencia, ¿no? Es decir, que estas comunidades tengan las capacidades por sí mismas de recuperarse, porque los efectos del cambio climático están ya allí, no es posible eludirlos y, desde luego, como no ayudemos a las comunidades a recuperarse, es extremadamente complicado, ¿no? Pero sin olvidar también, como decía antes, que tienen que seguir generando medios de vida. Es decir, no podemos, como también comentaba Pablo, no podemos echarles a ellos o ponerles a ellos al mismo nivel, que incorporen determinadas medidas que pueden poner en riesgo la generación de pequeños ingresos, la generación, en este caso, de medios de vida. Entonces, un poco dando respuesta, Eduardo, pues de ese enfoque desde la resiliencia y trabajando por recuperar de alguna manera o tratar de recuperar, en este caso, tierra, agua y bosque, ¿no? Gracias. Gracias, Almudena. Pablo, Macarena, ¿queréis complementar algo más? Bueno, si Pablo no te importa, bueno, por mi parte, yo creo que la opción es dar soluciones basadas en los ecosistemas, soluciones basadas en la naturaleza. O sea, hay que tener a la naturaleza como aliada y, por tanto, pues reforestar, conservar cuencas, utilizar bancos de semillas, recuperar suelo. Está ahí, la propia naturaleza nos da, o sea, son esenciales utilizar, pues eso, la propia, los propios ecosistemas de los sitios de las intervenciones y donde estamos actuando. Gracias, Macarena. Bueno, no, yo en Médicos del Mundo, a nivel interno, yo destacaría, bueno, pues el uso de energías renovables, que hemos ido haciendo una progresiva adaptación, ¿no?, en todas nuestras sedes. Bueno, medidas internas como puede ser, pues, utilizar lo menos posible el coche o también intentar viajar lo menos posible, aunque aquí se nos produce un debate, ¿no?, porque también viajar para nosotros es importante y las visitas y el contacto con los proyectos, pero bueno, buscar también formas de viajar menos, que este año con la COVID, pues para eso ha venido bien, digamos. Y también ha habido propuestas bastante innovadoras en algunos proyectos. Por ejemplo, en Mozambique, una compañera propuso que centros de salud y que estamos construyendo pues se hicieran de bambú. Pues yo creo que van saliendo iniciativas, bueno, que permite a nivel interno de Médicos del Mundo, bueno, pues que reducir las emisiones de cambio climático, ¿no? Las emisiones, perdón, de gases de efecto invernadero.
Y a nivel externo, bueno, pues como comentaba, la construcción, por ejemplo, de sistemas de salud resilientes al clima, pues está siendo una prioridad para nosotros, y lo que son todo mecanismos de control, de medición y de mitigación. Gracias, Pablo. Bueno, pues mientras esperamos por si hay alguna pregunta más, yo sí que tengo una pregunta para Elena. No sé si sigues ahí, Elena. Sí. Hola, sí, sí. Sí estoy. A mí esto de las nuevas tecnologías no se me da demasiado bien, pero estaba aquí, ¿eh? Estaba aquí. Bueno, pues yo creo que desde el ámbito de la cooperación estamos también muy interesados, no solo en el ámbito, digamos, de la ley de cooperación, que como se ha explicado, pues posiblemente arranque muy pronto, sino también en todo el tema de coherencia de políticas, de cómo los temas de cooperación intersectan con el resto de las políticas y de las leyes. Y justo en la intervención de tu compañera se hablaba de la ley de cambio climático, ¿no? Entonces, la pregunta de alguna forma es, ¿cómo puede intersectar el cambio climático con la cooperación al desarrollo? ¿Y cómo podría estar plasmada en la ley? Porque todos sabemos que los principales responsables de las emisiones históricas del cambio de gases de efecto invernadero que produce el cambio climático, pues son los países desarrollados como España, pero muchas veces las leyes que se hacen obvian esto y se quedan en un ámbito pues más de la adaptación nacional y de las políticas de mitigación nacional, ¿no? ¿Hasta qué punto en esta oportunidad que tenemos de ley de cambio climático también se puede hacer algún compromiso internacional para apoyar a los países que tienen que hacer esta transición ecológica y adaptarse al nuevo, a la nueva realidad que nos va a venir? Bien, Eduardo. Bueno, yo lo primero de decir que creo que son dos cuestiones que yo creo que no son para nada excluyentes. Es decir, yo creo que acabas de poner encima de la mesa una cuestión que probablemente pues en la elaboración de la ley más nacional, digamos, en este ámbito, pues el compromiso de la cooperación española tendría que marcarse de alguna manera. Pero yo creo que a lo mejor sería más fácil que dentro de la nueva ley de cooperación para el desarrollo, con el trabajo que se está haciendo, por ejemplo, en la ECID, con Macarena y algunas personas más, fuera una de las prioridades claves y donde se hiciera referencia a ese compromiso de España con el ámbito internacional, sobre todo porque es absolutamente necesario que nuestra cooperación sea una cooperación que no dañe, ¿no? Entonces yo creo que eso tiene que ser algo que esté ahí prioritario. Es verdad que la subcomisión está en el Congreso, no está en el Senado, pero sí es importante que, como se van a hacer probablemente ponencias y grupos de trabajos específicos, yo creo que no tengo ninguna duda de que uno de ellos sea prioritario, el de incorporar esta cuestión. También decir, antes no lo dije, que desde el Senado, lo comentó mi compañera diputada de Esquerra, que como Cámara territorial y como Cámara que representa de alguna manera o que tenemos que verdaderamente acabar representando a los gobiernos locales y a las comunidades autónomas o ser el espacio para que puedan hablar en la cooperación descentralizada, no cabe duda de que vamos a hacer un trabajo intenso en los próximos meses y bueno, pues obviamente yo creo que la cooperación española descentralizada también es uno de nuestros grandes logros, ¿no? Y la incorporación de estas cuestiones yo creo que están sin duda absolutamente plasmadas. Muchas gracias, Elena. Bueno, no sé si hay alguna pregunta más desde los y las oyentes. Si no, pues vamos a dar paso ya al cierre. Quiero, antes de darle la palabra a Andrés, pues agradeceros a todas la participación. También, por supuesto, agradecer el apoyo que se ha tenido para organizar estas jornadas a la Dirección General de Políticas de Desarrollo Sostenible, que está dentro del Ministerio de Asuntos Exteriores,
Unión Europea y Cooperación Internacional. Y, por supuesto, pues a todas las personas que nos han estado escuchando y realizando preguntas. Y nada más. András, te doy la palabra ya para que puedas proceder al cierre del webinar. Pues muchas gracias, Eduardo. Ya me has quitado una parte, que son los agradecimientos a quienes nos ha permitido organizar el webinar, así que sobre todo voy a agradecer a quienes habéis participado, porque yo creo que ha sido muy interesante. Hemos tenido un seguimiento aceptable por las redes sociales. Yo creo que también las preguntas que se han planteado han sido interesantes y yo creo que estamos teniendo, bueno, parece que estamos consiguiendo, no digo con este webinar, sino un poco con la labor conjunta de quienes participaron ayer y han participado hoy y de otras entidades y personas, el posicionar el tema de este enfoque ecologista en lo que está siendo el proceso de reforma del sistema que, como ya nos han comentado, pues se va a acelerar ahora a partir de enero. Quiero recuperar unas palabras que decía la ministra Arantxa González Laya en su comparecencia en el Senado a finales de noviembre, cuando dibujaba un poco cuáles van a ser los rasgos de la futura política de cooperación y decía que tiene que ser una cooperación para la transición ecológica y la justicia climática global, la conservación y el uso sostenible de los ecosistemas y la biodiversidad. Esto obviamente lo dijo pues acompañado de otras pinceladas, de otros rasgos que también va a tener esta futura cooperación. Entonces, yo creo que vamos en el camino de dar ese salto, como decíamos ayer, de pasar de la evaluación del impacto medioambiental a un enfoque ecologista, a una cooperación con enfoque ecologista, ¿no? Yo creo que sí, entre todas vamos empujando, como decían antes, con la estaca, seguro que tumba y conseguimos un futuro más verde. Bueno, pues muchísimas gracias y hasta otra. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, un placer.